Mm. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y me voy a esperar unos minutitos para que se conecten más personas. Ahorita empezamos. Ya en un momentito. Lo estoy compartiendo para que se unan más personas. Mm. Bueno, pues vamos empezando ya. ¿Cómo estás? Y te saludo con mucho cariño
Y deseo que esta semana esté llena de bendiciones para ti y para todos nosotros. Y que vamos a seguir en este camino de crecimiento y de conciencia, sobre todo de conciencia de todos estos procesos que pues no son fáciles, son de hecho pues bastante complejos porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? O sea, desgraciadamente parte de la educación que hemos tenido en, en las, pues no parte, sino toda la educación que hemos tenido en la vida, no solo escolar, sino también en la familia, en lo que hemos vivido con nuestros padres, abuelos, tíos, primos, en las mismas lugares de comunidad, ¿no? Ya sea si tuviste alguna comunidad eh, religiosa en alguna iglesia o si tuviste algún grupo de referencia, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Si hiciste algún deporte, en fin, todos esos lugares que nos fueron educando poco a poco, nunca se habló de esto. Nunca se habló de las emociones, de lo que nos pasaba realmente, ¿no? Todo se daba por hecho, y todo era como era y ya, sin cuestionarlo, sin intentar ver más allá. Si es que estos temas son complejos por eso, no porque sea tan difícil de entender, porque somos nosotros, o sea, es algo que está pasando dentro de ti. Es como esta idea de aprender anatomía y fisiología, ¿no? Que nos lo presentan súper complicado y no lo es tanto cuando lo vives y lo sientes y te sientes viva en este cuerpo, ¿no? O sea, cuando te dicen, es que el cuerpo tiene 206 huesos, creo que sí son 206, y te dicen, y los nombres son, y te lanzan la lista de nombres de los huesos. Pues sí, claro que se complica, porque no me voy a aprender la lista de nombres de huesos, ¿no? O sea, no, no es así, es, a ver, mira tu mano, obsérvala, o sea, ve cómo está formada, ¿no? Ve que tienes estos dedos, que tienes estas eh, diferentes partes en tu dedo y entonces así vas aprendiendo las falanges, ¿no? Y dices, estas son falanges, pero las vas tocando, las vas sintiendo, vas entendiendo, ¿no? La fisiología es este movimiento, ¿no? Cómo es que se mueven y vas viendo tus venas y tus arterias, o sea, vas integrando porque eres tú. Y o sea, estas ideas como de, no, a mí eso no me gusta. A mí la medicina o la anatomía o la biología no me gustan. Pues no, porque no te las han presentado. O sea, naturalmente somos observadores, somos investigadores, somos curiosos y todo eso se nos ha ido quitando, ¿no? Entonces lo mismo sucede. Vamos a hacer una metáfora, ¿no? De anatomía y fisiología de tu cuerpo con anatomía y fisiología de tu psique,
¿no? Que es lo que básicamente es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Anatomía y fisiología de tu psique, cómo funciona tu mente, tu alma, eh, cómo se ha ido formando a través de los años, de la educación, de tu transitar por esta vida, ¿no? Cómo se han ido colocando las cosas. Y, y, pues yo he querido compartir este tema tan interesante de las heridas porque para mí ha sido un camino muy, eh, ¿cómo decirlo? Que me ha dado mucha luz en mi transitar, que me ha permitido conocerme mucho más, me ha permitido saber en dónde estoy parada en la vida con respecto a todas mis relaciones humanas, ¿no? O sea, nadie nos enseña a relacionarnos con los otros, nadie nos enseña que las relaciones humanas son lo más importante que tenemos en la vida, ¿no? Que solos no sobreviviríamos, estaríamos muertos. Somos parte de grupos, de comunidades, de tribus y, y nos hemos ido creyendo que somos seres totalmente separados, independientes, individuales, que cada uno hace lo que quiere y no hay una afectación en el otro, cuando claro que la hay. Absolutamente todo lo que tú haces a cada instante, a cada segundo, tiene una afectación en todo tu entorno, todo completitito, porque estamos conectados en mente, cuerpo, espíritu, alma, como energía, como cuerpos energéticos, estamos conectados unos con otros y lo que haces afecta a los demás. ¿Ok? Déjenme, estoy viendo que... Eso. Ya decía, se me hacía muy raro que no me salieran mensajitos y es que estaba aquí bloqueado el chat. Hola Blanca. Hola Isa. Buenas tardes. Eh, entonces es bien importante entender esto, es bien importante hablarlo, reflexionarlo. Eh, yo te estoy compartiendo mis propias reflexiones. Te estoy compartiendo cómo yo lo he vivido, cómo lo he visto en otros, eh, por la experiencia de pues, casi 20 años de terapeuta familiar, eh, de maestra, de maestra espiritual. He estado continuamente en contacto con esta información y por eso te la comparto. Te comparto desde mi mundo, desde mis reflexiones, desde mis percepciones. Eh, tengo el don, ¿no? De hacerlo así, la fortuna de haber agarrado este camino que me gusta mucho. Me encanta leer, investigar, profundizar. Me encanta meterme hasta el fondo de las cosas y por eso me atrevo a ponerlo aquí y a compartirlo y a llevarte a la reflexión. No me interesa que te quedes con mi idea o lo que yo digo que es. No, es simplemente hagamos conciencia, reflexionemos acerca de esto, eh, eh, ampliemos nuestras percepciones. Mientras más grande es, ¿no? Lo he estado
esta idea la he estado repitiendo mucho en los últimos tiempos con diferentes grupos de decir, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, en base a las percepciones, y las percepciones en base a qué, a nuestra cultura, a nuestro espacio sociocultural en el que hemos crecido, y todas están bien, pero sumemos más, porque mientras más verdades agarremos y sumemos, más vamos a llegar a esa gran verdad superior del conocimiento del todo, porque todos venimos a experimentar la parte que nos toca para sumar a la experiencia. Esa es parte de nuestra razón de ser en este, perdónenme, en este planeta, en el aquí y en el ahora. El experimentar lo que venimos a experimentar y sumar para expandir, para la expansión de las conciencias, para que cada vez seamos más eh, conscientes de esto que estamos manifestando y cómo lo manifestamos y cómo es que nos relacionamos. Entonces, bueno, mi invitación es a la reflexión, ¿no? Y la reflexión yo la hago a partir de libros, porque ya les he comentado que esa es la manera en la que yo recibo la información que recibo, ¿no? Cuando yo me cuestiono y pongo preguntas ahí en el campo cuántico, cuando eh, le hago preguntas a mi ser superior, a Dios, al cielo, como quieras ponerlo, ¿no? Eh, Me responde siempre a través de libros. Eh, hay otras formas en las que se comunica conmigo, pero la primera y la que siempre ha estado presente ha sido los libros. Entonces, desde ahí te comparto para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tus propias reflexiones y que cada vez estemos mejor como humanidad, que cada vez estemos con más sanidad eh, a todos niveles, ¿no? Corporal, mental, espiritual, álmica, etcétera. Eh, y bueno, ya habiéndonos pasado bastantes videos, porque ya este es el número 10 de esta serie de las heridas del alma. Ya 10 programas con esto, 2 meses y medio hablando de esto. Y nos da para mucho más, ¿eh? Nos da para mucho más. Pues ya tenemos idea de las heridas, de cuáles son sus máscaras, ciertas características de cada una de ellas. Eh, si eres nuevo por aquí, te invito a que veas los capítulos anteriores. Todos están en este canal de Restaurando el Ser, en la lista de reproducción que se llama Los Rostros del Cielo. Y se llama así porque es el nombre de mi propio libro, ¿no? Los Rostros del Cielo, que es un libro autobiográfico totalmente. Y entonces, hacer un resumen, que me encanta siempre al principio, hacer un resumen de todo lo que hemos visto, que es la herida de rechazo e injusticia, que van de la mano, abandono y traición, que van de la mano, y humillación, ¿no? Son esas 5 heridas las que están ahí muy claras. Puede haber más, sí, puede haber otras eh, vamos a llamarle teorías que hablen de más heridas, sí, sí los hay, o de menos creo que no, pero de más sí hay.
Pero no importa en realidad, ¿no? Si son más o menos. Yo lo que te estoy tratando de transmitir es este esquema diseñado por Lise Bourbeau, que es el libro que hemos estado tocando, ¿no? Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, junto con este otro de la sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau. Estos dos los hemos estado viendo. Y las máscaras que tienen estas heridas son el que huye, el huidizo, el rígido, el dependiente, el controlador y el masoquista, ¿no? Las máscaras de cada una de estas heridas. Las máscaras no son buenas, no son malas, son perfectas para nuestro proceso de sobrevivencia, nuestro proceso evolutivo. Son las que nos han permitido estar aquí vivos, bien en términos generales, ¿no? Porque son las que nos permiten, tenemos las estrategias, o sea, la máscara es la estrategia que has aprendido a usar para sobrevivir las heridas, ¿ok? Y hay una relación muy directa entre qué tan profunda es la herida que se marcó en el inicio de tu vida y el porcentaje de tiempo que usas tu máscara en un día. Si en un día tú estás usando tu máscara o tus máscaras, porque pueden ser varias, el 100%, no, o sea, no tienes posibilidad de ser tú mismo en ningún momento del día porque te sientes en peligro, quiere decir que tu herida es muy profunda. Que es una herida que no solamente se marcó en un punto clave, sino que siguió generándose, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que tu herida de abandono se dio a los meses de nacido, cuando sentiste que estabas en la cuna llorando y nadie vino a ver qué te pasaba, ¿no? En un buen rato. Entonces ahí ya se puso una herida, vamos a decir, de abandono. Te sentiste abandonada y estabas ahí llorando y nadie te hizo caso, sino hasta tiempo después. Ya, alguien llegó y ya, en fin. Esa a lo mejor fue como el punto clave en donde se quedó ya marcada la herida. Repito, no es bueno, no es malo, es lo que es. Álmicamente tú habías elegido transitar esto, ¿no? Pero vamos a suponer que esta situación de dejarte llorando en la cuna por mucho tiempo sin que nadie venga a ver qué pasa, es repetitivo y es todos los días. Todos los días se te deja solo ahí en la cuna llorando. ¿Eso qué va a significar a lo largo? Va a significar que tu herida de abandono tenga un nivel muy grande, una carga emocional muy, muy grande y que por lo tanto te signifique que a lo mejor hoy estés usando tu máscara de dependiente todo el día, todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te duermes y capaz que hasta en los sueños, ¿no? Vas con esa máscara de dependiente porque la herida es muy profunda y muy dolorosa. Y esta estrategia de depender de otros y de hacerte depender
hacer a los otros dependientes de ti, ¿no? Enredo más bien, este enredo con la dependencia que genera relaciones codependientes muy profundas, esté presente todo el tiempo, y que no te des la oportunidad de ser tú mismo en ningún momento porque sientes que corres el peligro de que te vuelvan a abandonar, ¿no? Y el abandono es igual que el rechazo, ¿no? O sea, finalmente todas las heridas tienen esto de corro peligro mi vida porque somos seres humanos gregarios que pertenecemos a grupos y que si mi grupo de pertenencia me abandona y me quedo solo, corro peligro de muerte, ¿no? Esto está grabado en todas y cada una de las células de nuestro ser animal, porque a final de cuentas somos seres animales. Esa es nuestra biología es animal, es como vemos en la naturaleza a las manadas, en donde si uno eh, de los que pertenecen a la manada quedan fuera, quedan en peligro de muerte y muchas veces mueren, porque no tienen la manada que los proteja, que los cubra, que los acompañe. ¿Okay? Entonces, es muy profundo, es muy, muy, muy profundo entender esto, porque entonces nos volvemos más compasivos, que ese es el objetivo final de entender estos procesos de relaciones humanas a través de las heridas, entender que todo el tiempo estamos buscando esa pertenencia porque es parte de nuestra naturaleza biológica. Y nos empezamos a convertir en seres más compasivos porque entendemos que todos estamos metidos en el mismo juego. Conforme voy haciendo conciencia de esto, conforme lo voy conociendo, conforme me voy empapando de esta información, lo voy sintiendo en mí, voy buscando ayudas, apoyos, acompañamientos, terapias, conforme evoluciono, puedo ir dejando de usar mi máscara y puedo ir dejando salir mi ser esencial, mi ser divino. eh, y lo puedo ir dejando salir de a poquito en lugares de seguridad y ponerlo ahí y ver, ¿no? Así de, mira, no está tan mal, no me vieron feo, no, parece que hasta les gusta. Eh, Cuando nos volvemos más auténticos, en realidad vamos sintiéndonos cada vez mejor, y entonces eso me permite no tener que usar mi máscara todo el tiempo, poder irmela quitando a ratitos para ir probando cómo se siente, cómo me voy acomodando en esta nueva perspectiva de vida, y así podemos ir evolucionando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo del día usas tu máscara? Eso nos habla de qué tan profunda es la herida que traes, y nos habla también de qué camino seguir, ¿no? Si yo sé dónde estoy hoy, puedo pensar hacia dónde voy, cómo quiero ir, ¿no? Un retiro espiritual con Ivonne Armand, sí, exactamente, Blanca. Esos retiros espirituales, por supuesto que tienen el objetivo de apoyarnos en este camino, en esta transición de aprender a ser uno mismo, porque nos dan el espacio perfecto de contención en donde puedo dejar salir mi yo interior así como es. Y estando en un grupo así,
eh, donde te sostienen y puedes sacar lo que a lo mejor según tú es lo peor de ti y que los demás te puedan decir, oye, qué padre, oye, qué lindo que eres así, o qué padre que hagas esto, y es como, ah, caray, no, o sea, no está mal, que yo sea yo, no está mal, no está mal. Entonces, sí, claro que los retiros son magníficos y nos hacen crecer en la compasión, por supuesto, por supuesto. Em, Entonces, hoy quería empezar a leerles, o más bien quiero empezar a leerles de este otro libro que ya se los he comentado también, Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela. Es un libro sencillito, sencillito entre comillas, está muy delgadito, lo leemos rápido en realidad. No es el objetivo leerlo rápido. Pero trae cosas súper interesantes. Me gustó mucho cómo lo plantea esta mujer. Y en la primera parte, prácticamente en el inicio del libro, ¿no? Nos habla, es el inicio del libro, nos habla acerca de cómo eh, todo ser humano necesita nutrientes en su caminar, ¿no? En su vida, desde que nace. Y es como, claro, obvio, ¿no? Obviamente, cualquier bebecito para prosperar necesita nutrirse, ¿no? Es algo súper, súper obvio. Y entonces, pero cuando escuchamos eso, pensamos en el alimento, en la leche, pensamos en leche materna. Sí, todo bebé necesita nutrirse con la leche materna, ¿no? Y bueno, si no está disponible la leche materna, entonces ya sabemos que hay un montón de posibilidades que por supuesto no son nada ideales, pero bueno, hay, ¿no? Y cuando oímos esta idea de que el bebé debe estar nutrido, y bien nutrido, y lo llevamos al pediatra para que nos diga cómo va nuestro bebé, si está bien nutrido, que lo pese, que lo mida y ir viendo si creció, si pesa más. Y entonces dices, está muy bien nutrido. Así de continuo escuchamos. No, está muy bien nutrido el bebé, qué bien lo están alimentando. Y al siguiente mes volvemos a ir al pediatra y, ay, no, ahora ya creció tanto y aumentó de peso tanto, no, va súper bien, qué maravilla, qué buena leche tienes, qué nutrido lo tienes, ¿no? Desgraciadamente, no vemos el otro alimento, la nutrición más profunda, la nutrición más importante que necesitamos todos los seres humanos. ¿Necesitamos alimentos? Sí, claro, por supuesto, es fundamental. Alimento, eh, llamémosle que, físico, ¿no? Así tragado por la boca. Claro que lo necesitamos, pero hay necesidades, de hecho, más importantes. Ah, hace ya varios años, bastantes años, se hizo un estudio muy interesante. Estoy tratando de acordarme del autor del estudio, creo que era algo como Spitz o algo así, un gringo, que hizo un estudio muy interesante en las casas hogares, en donde llevaban bebés
de los que abandonaban en la calle, que los dejaban ahí en las iglesias o qué sé yo, ¿no? En los basureros. Desgraciadamente eso sucede en este planeta en el que nos encontramos hoy. Y los llevaban a estas casas hogares en donde se les brindaba el alimento, ¿no? Eran casas cuna. De hecho, este mismo, no estudio, porque no es que se haya hecho el estudio aquí en México, sino que se vio, o sea, tú vas a las casas cuna aquí en México y te platican que así es, ¿no? Vieron qué pasaba con los bebés, la diferencia que había entre bebés a los que se alimentaba única y exclusivamente con la mamila, ¿no? Estaban acostaditos en su cuna, les llevaban la mamila y se las daban así, o sea, yo tomo la mamila y se la doy. El bebé está en la cuna, le doy su mamila. Y cuando el bebé ya puede agarrar la mamila, se la dejo y ya está, ¿no? ¿Qué pasaba con esos bebés? A diferencia de otros bebés a los que se les cargaba mientras se les daba el alimento, ¿no? O sea, las enfermeras los tomaban en los brazos, los sacaban de la cuna, los tomaban en brazos y les daban la mamila tomados en brazos. Y que ahora que lo pienso, ¿no? Yo de este experimento supe cuando estaba estudiando la formación de terapeuta familiar. Y ahorita sí lo estoy, mientras lo digo ay, qué feo que haya sido así, pero en fin. Porque a estos bebés no los cargaban, no los cargaron nunca, nada más les daban el alimento. Sí, los tenían muy bien alimentados, por supuesto que les cambiaban el pañal, los tenían limpios, pero no los apapachaban, ¿no? No los cargaban. Y a estos otros sí los cargaban. Los alimentaron idéntico, igualito. Bueno, los bebés a los que no se les apapachó, no se les cargó, no se les abrazó, murieron, a pesar de que estaban perfectamente bien alimentados. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Muchos de nosotros no fuimos tan apapachados como debimos haberlo sido. En fin. Entonces, en este libro se habla precisamente de los nutrientes del cuerpo emocional. ¿Qué nutrientes son absolutamente necesarios para nuestro desarrollo? Y se los voy a leer así tal cual viene. Dice, nutrientes del cuerpo emocional. Hay una base fundamental del cuerpo emocional, una especie de nutrientes básicos que debemos recibir desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando no existen estos nutrientes, sentimos un dolor de separación que afecta de manera significativa el cuerpo emocional y este queda lastimado. Si esta herida se mantiene abierta, no le permitirá madurar ni desarrollarse. Los nutrientes básicos del cuerpo emocional son el afecto, la pertenencia y la estructura. La simbiosis con la madre, el apego a la familia, la protección de los padres, el reconocimiento de mi presencia y mis necesidades, las caricias, la estructura y los límites en mi entorno. Todo esto se resume de niño en pertenencia, afecto y estructura. Desde que nacemos
y en particular en los primeros 7 años de vida, estas tareas de desarrollo son fundamentales y básicas, aunque deben estar presentes durante toda la formación de nuestra personalidad. En el adolescente, para que madure emocionalmente. En el adulto, para que logre sus objetivos. Son las esencias de un cuerpo emocional sano a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en la infancia. A veces, por circunstancias del momento en que nacimos, por incapacidad de los padres o porque la vida no es perfecta, somos tan vulnerables en nuestra primera infancia que fácilmente podemos sentirnos abandonados y rechazados. Este dolor es muy profundo para cualquier niño, más aún si se convierte en una constante por largo tiempo. Desgraciadamente, esta es una realidad mucho más grande de lo que nos gustaría. Es mucho más normal encontrarme, y digo encontrarme como yo como terapeuta, es mucho más normal encontrarme, y hablo de mujeres porque son las que generalmente vienen a la consulta, mujeres que no han tenido estos nutrientes y que han tenido constantes rechazos y abandonos a lo largo de la vida. Es mucho más normal encontrar eso que encontrar a alguien que haya tenido nutrición. Muchas veces nacemos en circunstancias complejas. Recuerdo a una paciente que cuando nació su mamá pasaba por el duelo de la muerte de su madre. Su madre no podía darle la atención y el apego, solo estaba deprimida. Lo único que podía dar era dolor. Esto duró el primer año de su vida. Después su mamá se recuperó y quiso compensar su culpa con sobreprotección. Mi paciente lo único que recordaba era que tuvo una infancia súper feliz, que sus papás le daban todo y no entendía de dónde venían estas etapas en que se deprimía. Sentía mucho miedo a madurar y a ser adulta. Durante la terapia vimos que todo ese primer año de vida sintió mucho miedo, soledad e incertidumbre. Y más tarde su mamá la sobreprotegió. Esto le generó un miedo profundo a crecer, tristeza interna y falta de seguridad en su propia capacidad para defenderse y madurar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Es muchísimo más común de lo que pensamos porque en nuestra generación, hablo más o menos en las mujeres de mi edad, muy frecuentemente cuando nosotros nacimos, alguno de nuestros padres había perdido a su padre, a su madre, en ese momento. Porque acuérdense que los padres morían más jóvenes. Entonces, era frecuente. A mí me pasó. Eso fue una realidad para mí, ¿no? Cuando yo nazco, se muere, a los 3 meses de que yo nazco, se muere mi abuelo materno y mi mamá se quedó en un estado depresivo por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Ella tenía casi 40 años y su mamá seguía sobreprotegiéndola y tratándola como niña. Con este ejemplo se puede entender cómo las heridas de la infancia no siempre tienen que ver con falta de amor. Creo que la mayoría de las veces se relacionan con la ignorancia de los padres, su incapacidad y falta de conciencia sobre la vulnerabilidad de un niño y lo que éste en realidad necesita. Imagínate que cuando eres niño te rompes un dedo y nadie se da cuenta. El dedo crece chueco. Sigue su proceso pero nunca del modo en que iba a crecer. Ese dedo perderá capacidades y a la larga dará problemas. Así sucede con las heridas de abandono y rechazo en el niño. Si no sanan, no le permitirán desarrollar al pequeño la autoestima, la autoconfianza, el amor y el respeto para sí mismo.
Es como si aprendieras a odiarte antes que amarte. Eso ya creció chueco. Y ahora viene hablando de cada una de estas nutrientes de manera específica. El primer nutriente es el afecto. El afecto se expresa por medio de ternura, de empatía, de amor, con caricias, miradas, cercanía física, pensamientos de aceptación, respeto profundo por el otro. Cuando una madre o un padre sienten afecto por su hijo, lo expresan con sus ojos, con sus actos, con su cuerpo, con el reconocimiento de sus necesidades, con el alimento, con darle la seguridad que necesita. No solo es proveer, eso lo hace cualquier cuidadora, sino dar con amor. Es un lenguaje muy enérgico, muy energético y un sentimiento de aceptación e intimidad. El impacto del afecto se ve claramente en un padre que disciplina a su hijo desde el rechazo o desde el afecto. Se nota la diferencia. El mensaje que recibirá será muy diferente. Aunque ambos hablen de sacar buenas calificaciones, el impacto energético será distinto. Incluso ambos pueden hablar molestos y serios, pero cuando hay afecto sincero, esto se refleja. Y cuando hay rechazo, también. No importan los cómo, sino los dónde, porque el dónde es lo que termina por escucharse. Lo antagónico al afecto podría ser el rechazo. El afecto te vincula y te acerca. El rechazo te aleja y te separa. Un padre que rechaza a su hijo, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que lamenta su nacimiento, transmite ese sentimiento que el niño interiorizará y se convertirá en odio a sí mismo. Si esa herida permanece, será una persona autodestructiva que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo el hijo lo sentirá y actuará de modo autodestructivo mediante el alcohol, drogas o pensará en el suicidio, etc. Y aquí esta conciencia que yo estoy tratando de poner en el mundo, esta reflexión que quiero traer, que sea, me encantaría que en todas las mesas de café se hablara de esto, que todos los papás escucháramos esto, que todos fuéramos conscientes, que los nuevos papás, los que van a ser papás apenas, se enteren de esto, que escuchen esto, porque el rechazo de los padres hacia los hijos se da de manera inconsciente. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de nuestros rechazos. Es tan fuerte, rechazamos sin darnos cuenta. Y pasan cosas como por ejemplo, que cuando tengo a mi bebé en mis brazos y veo su cara, puede recordarme, puede traerme recuerdos o memorias de algún familiar que no me cae bien, de algún familiar que me hizo daño, de alguien eh, del que no se habla bien, ¿no? Porque los hijos pues nacen pareciéndose al linaje, ¿no? Traen los genes del linaje. Y si de pronto resulta que mi hijo, mi hija se parece a la suegra, tiene todos los rasgos de la suegra, y yo no me llevo bien con mi suegra, voy a rechazar a mi bebé sin darme cuenta, porque es energía, es energético. Si yo no he hecho conciencia y no he elaborado y trabajado y no me he dado cuenta de mi inconsciente, voy a andar rechazando sin darme cuenta. Por eso me parece fundamental
hablar de esto, sacarlo a la luz, ponerlo ahí sobre la mesa. Cuando tenía casi 4 años, nació mi hermano, pero a los 10 días murió mi abuela materna, dejando muchos hijos pequeños, de 8, 10, 12. Estos últimos vivieron con nosotros. Sí, súper tragedia. Eso, en el contexto de constelaciones familiares, eso es una historia tragiquísima, súper trágica, porque eh, ahí está el abandono, rechazo totalmente. Todos estos niños lo vivieron, ¿no? Vivieron ese abandono y crecieron en un espacio deprimido. Muchas veces se vuelve un espacio, el sistema se deprime completo, el sistema. Y lo que a veces pasa en esos sistemas tristes o deprimidos es que estos niños o algunos de ellos pueden volverse sumamente rebeldes, sumamente energéticos de travesuras, eh, accidentes, de buscar como estos niños a los que les encantan los juegos de alto riesgo, ¿no? Treparse a las bardas, aventarse, andar en la bicicleta en las avenidas grandes, o sea, este buscar el riesgo se da frecuente porque estos niños están intentando traer energía al sistema deprimido para que despierte, para que se mueva, para que haya movimiento y no se muera. Entonces, frecuentemente nos podemos encontrar niños problemáticos en estos lugares. Ya me dirás si hay algo así por ahí, Blanca. Eso fue con respecto al nutriente de afecto. Ahora vamos a leer del nutriente de la pertenencia. Ya les he explicado mucho que la pertenencia es fundamental. Dice, todos necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. Es una necesidad humana básica. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo o busca pertenecer mediante la música o una corriente de pensamiento. Pertenencia es compartir una identidad o las mismas raíces. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y visión colectiva. La desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres, del orgullo que nos dan los abuelos, los padres, la nación, el nivel básico, el hogar, la habitación, la familia, los amigos. Todo genera un lazo de unidad con lo externo. Un niño que no tiene claro quiénes son sus padres o abuelos ni con quién vive, se siente rechazo de su familia y le avergüenza a su madre, se siente separado, solo, como extraterrestre en el mundo. Esto es muy doloroso para una persona. El desarraigo es la peor soledad interna porque inhabilita para crear una familia, para trabajar en comunidad, para sentir amor por los otros, por la vida. Es importante que la persona sin pertenencia trabaje sus lazos familiares y recupere la herencia positiva de su grupo. Siempre hay una herencia positiva en las familias, así como motivos de orgullo y aprendizaje, solo que a veces están ocultos y deben sacarse a la luz. Y el otro nutriente es la estructura. Es muy importante tener estructura, muy, muy importante. Dice, en la familia la estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño, tanto como los horarios y la disciplina, el desarrollo de la propia independencia e identidad. Desde muy pequeños, los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no, las reglas, el orden, el respeto. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. Eso nos da seguridad y nos da orden. Si estás en lugares o instituciones donde sabes que hay reglas y límites claros,
que todos respetan, eso te da confianza. No tienes que estar a la defensiva y protegiéndote. Sabes que hay autoridad y por lo tanto estás protegido. Las reglas son importantes y hay que seguirlas. Empiezan con la disciplina y autoridad de los padres. Su ausencia desestructura la personalidad de un niño. La falta de reglas o el exceso de ellas generan enojo hacia la autoridad, y cuando la persona no sabe seguirlas puede convertirse en un sociópata que requiere que todo se haga con base a sus propias reglas. Por ejemplo, alguien puede tener un buen proyecto y lo inicia, pero con el tiempo lo abandona porque su personalidad carece de estructura, constancia y permanencia. El abandono en la infancia impide el desarrollo de esta estructura y genera individuos sin autoridad interna y externa. Los padres que no ponen límites fomentan este abandono y, en consecuencia, sus hijos poseerán una personalidad sin respeto por los demás, por la vida o por su persona. Y aquí trae unas tres frases interesantes porque dice, afecto. Ya dijimos que los tres nutrientes son afecto, pertenencia y estructura. Estructura incluye los límites, ¿no? Poner límites. Dice, afecto sin límites da igual a perdedor, ¿no? Un perdedor, alguien que no puede con la vida. Límites, o sea, muchos límites. Sin afecto es igual a un tirano. Y finalmente, afecto y límites sin pertenencia me da igual a éxito sin amor por el colectivo. O sea, seres sí exitosos, pero egoístas o que no ven por los demás, que solamente ven por sí mismo. ¿Sí? Interesante todo esto. Súper interesante. Y esto, bueno, ahí voy, ya se nos acabó el tiempo de esta transmisión, pero para la próxima semana les voy a hablar acerca de la vergüenza, la falsa personalidad y qué tipo de estrategias usamos cuando no tenemos estos nutrientes. El asunto está en que básicamente nadie tiene bien puesta su nutrición. Y creo que por eso hoy, el día de hoy, se habla tanto de la nutrición. Y la llevamos al nivel comida, ¿no? Hay cualquier cantidad de posibilidades nutritivas, ¿no? Que si de puro carbohidrato, que si de proteína, que si de solo proteína, que si sin grasa, con grasa, que si de granos, que si crudos, que si cocidos, en fin, las posibilidades son infinitas, todos buscando la mejor nutrición porque estamos tan desnutridos, y como les digo, la verdad es que este tema de la nutrición alimentaria que está tan en boga tiene que ver con esta desnutrición emocional en la que estamos enredados, porque no la tuvimos. Prácticamente nadie tuvimos una buena nutrición. Algunos un poco mejor que otros, pero no andamos desnutridos, andamos anémicos emocionalmente. Y reitero, ¿no? Mi interés de poner esto sobre la mesa, de hablarlo, de reflexionarlo, de platicarlo, es precisamente por eso.
Eh, Uno de tus tíos y tú, claro, vienen a ser los rebeldes y a poner el desorden y a generar energía de enojo y de frustración y de impotencia y de todo para mantener al sistema moviéndose, ¿no? Así es que eso explica muchas cosas y nos permite llegar a ese punto de la compasión. Y bueno, em, aprovecho para comentarles que la próxima semana va a ser el último video que hago por un rato porque me voy de viaje, voy a estar fuera y tres semanas, creo que sí son 3 miércoles, no, creo que 4 miércoles no voy a estar, ya no sé si son 3 o 4, que no voy a estar miércoles, esto es lunes. En fin, eh, sí, la semana que entra sí hago el programa y luego sí son 3 lunes, creo que no lo hago y luego regreso. Y regreso siguiendo lo mismo, ¿no? Entonces nada más para avisarles que sí me voy de viaje, me voy a un congreso de leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que estará muy interesante. Ya les platicaré cómo me va y qué cosas nuevas traigo para, para poder sumar a toda esta información. Eh, Gracias, Isa. Me encanta. Gracias. No, solo puedo decirte gracias, gracias. Para mí es un honor poder hacer esto y ser escuchada por estas almas tan lindas, ¿no? Seguramente hemos transitado juntas por muchos espacios más. Gracias por tus palabras. Y Blanca, te mando un súper, súper, súper abrazo. También a ti, Isa, un gran abrazo y a todos los que están escuchando. Abrazos, bendiciones. Y para los que vayan a ver esto más tarde, pues también lo mismo. Y aquí seguimos haciendo esto. Si tienen dudas, comentarios y si quieren apoyo emocional de cualquier tipo, aquí estoy para ustedes. Obviamente doy terapias individuales, grupales, cursos, mil cosas, todo para apoyarte en tu camino, para contenerte, para sostenerte. Yo sé que es un camino difícil, no es fácil transitar todo esto. Y uno de mis objetivos hace mucho tiempo fue poderme convertir en esa compañía que a mí me hubiera encantado tener cuando yo inicié este camino. Y pues aquí estoy para ti. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Bye.